Hola, soy María Ángeles y vengo a mostrarte la filosofía de un modo diferente. Como ves, no soy un hombre barbudo y además no te voy a citar solamente lo que dijeron otros filósofos, sino que vamos a aplicar la filosofía a tu vida. Porque como decía Plutarco, la mente no es un vaso que llenar, es una lámpara que encender. Así que prepárate a tambalearte, a inquietarte en tu sofá y vamos a empezar. Hoy estamos aquí para hacer el tag de la filosofía. El tag de la filosofía es un tag que han hecho diferentes filósofos y canales de YouTube donde responden a una serie de preguntas sobre filosofía. Y bueno, a mí me han etiquetado en grandes cuestiones filosóficas y un placer, muchas gracias y allá vamos. La primera pregunta es ¿para qué me sirve la filosofía en mi vida? La filosofía no sirve para nada, ¿no? Bueno, para mí la filosofía es algo que llevo muy dentro de mí, es algo que he sentido siempre muy vivo y muy profundamente, es algo que me hace ser como soy, que me hace preguntarme sobre cómo es el mundo, sobre cómo soy yo, sobre cómo son los demás, sobre cómo debería ser el mundo, las organizaciones, cómo deberíamos actuar. Es algo que para mí viene de un impulso interno y por tanto su función principal es realmente construir ideas y desarrollos y reflexiones que nos ayuden a vivir mejor, a tener una vida buena. Si no, para mí la filosofía no tiene mucho sentido. Así que para mí la filosofía en mi vida me sirve para muchísimas cosas. Para empezar, me sirve para poder ser como soy, para expresar pues todas mis ganas de pensar, reflexionar, cuestionarme, hablar con otros, dialogar con otros, llegar a ideas mejores, más interesantes. Luego me sirve para divertirme, porque para mí esto es una labor que me encanta y me divierto muchísimo, no solo yo misma en mi casa a lo mejor pensando sobre diferentes cosas, sino también con los demás. Y luego me sirve para llevar una vida mejor, una vida buena, para saber cómo vivir bien, cómo vivir sabiamente, cómo sacar lo mejor de la vida, cómo aprovechar todo, cómo ser mejor persona, cómo hacer mejor las cosas, cómo construir un mundo mejor. Ya sé que suena todo muy ideal, pero para mí la filosofía es algo que todo el mundo lleva dentro, que todo el mundo tiene una pequeña inquietud dentro de sí, que le hace cuestionarse quién es, que le hace pensar cómo le gustaría vivir la vida, qué sentido tiene estar aquí. Y para mí, por tanto, es algo también muy personal y muy íntimo, que también vivo con la gente que me rodea. O sea que para mí la filosofía es fundamental para vivir bien. La siguiente pregunta es, ¿cuál es el filósofo que más te ha influido? Esta pregunta es bastante complicada y he visto varios compañeros que también han dicho varios, es que es complejo. Voy a recordar así varios hitos. Cuando empecé, yo con 14 o 15 años comencé a leer a Descartes. Llegó hasta mí el discurso del método y comencé a leerlo y claro, realmente me sorprendió muchísimo, me emocionó esa persona ahí en sus cuatro paredes, pensando sobre cómo pensaba y viendo a ver cómo funcionaba su mente y cómo podía estar seguro de ciertas cosas, ¿no? Y esta manera de razonar que él despliega en el discurso del método me impresionó muchísimo, la verdad es que me emocionó y en ese momento empecé a entender que lo que me gustaba en la vida era la filosofía. Al mismo tiempo, también llegó a mí un libro del Dalai Lama, así que comencé como a interiorizar y a leer esas ideas que para mí en aquel momento resonaban, pero también quedaban lejanas y complejas, que me parecía casi más poesía de la vida que filosofía. Pero bueno, ahí empezó un poco mi interés por la filosofía. Después, en la carrera, pues filósofos que me marcaron, pues Kant también me volvió a impresionar, ¿no? Por esa capacidad de analizar tan fuerte con la crítica de la razón pura. Pero un filósofo que me impactó muchísimo fue Marx, por ejemplo, porque para mí, que llegué a la universidad y que me desilusioné y me derrumbé porque vi que la filosofía no se hacía filosofía, no teníamos diálogos, debates, no llevábamos la filosofía al mundo, sino simplemente estábamos estudiando lo que decían otros y no lo aplicábamos a la realidad. Para mí eso fue un derrumbe, una desilusión. Marx, que de pronto dijo, los filósofos hasta ahora han estado interpretando la realidad, ahora se trata de transformarla. Para mí eso fue clave, ¿no? Y el Manifiesto Comunista es un libro con una fuerza y que realmente es muy emocional, ¿no? También en la carrera me impresionó mucho Heidegger, por ejemplo, con algunas lecturas que hice, me llegaba también bastante. Y luego tuve ya una época de mucha debilidad por los filósofos de la ciencia. Y por ejemplo, Kuhn, en la estructura de las revoluciones científicas, me enamoró también. A mí la ciencia me ha interesado mucho siempre y luego estuve investigando en el campo de la filosofía de la ciencia. Y si tengo que recomendar a alguien es a Kuhn, ¿no? Me parece una visión histórica y también muy compleja de cómo se suceden las revoluciones científicas y cómo una teoría científica en un momento dado es muy importante y validada y de pronto esa teoría cambia, se derrumba también y hay otra teoría que sube, ¿no?
Y para entender cómo funciona la ciencia también os lo recomiendo muchísimo. Y luego ya pues me fui a Inglaterra y luego tuve mi época de encontrar realmente donde yo me sentía a gusto en la filosofía, que era en la filosofía práctica, en esta rama. La filosofía práctica, para quien no lo sepa, es una rama de la filosofía que comienza en el año 81, justamente el año que yo nací. Y bueno, parece eso me llega también. Y bueno, es una filosofía que intenta recuperar la manera de vivir la filosofía de los antiguos, donde lo importante es entender la filosofía como un medio de sanar al ser humano y hacerle vivir una vida mejor, una vida buena, y hacer partícipes a todo el mundo en esa filosofía, es decir, llevarla a la ciudadanía de alguna manera. Y eso es un poco la función de la filosofía práctica y mi trabajo también. Así que pues en Inglaterra, por ejemplo, en esas bibliotecas tan maravillosas de esas universidades, pues por ejemplo empecé a encontrar libros de compilaciones de filosofía práctica y cómo por ejemplo aplicaban la filosofía práctica a una pareja, ¿no? A una crisis de pareja, ¿no? Es decir, la filosofía como terapia. Aunque yo luego no estoy tan especializada en esto, más bien en diálogos y en otro tipo de actividades. Ahora mismo, por ejemplo, una filósofa que me ha influido muchísimo es Mónica Caballé. Os recomiendo muchísimo, sobre todo, La sabiduría recobrada, este libro. Y me encanta, pues también, ahora mismo, también pasé una época en Inglaterra muy influida por Simone de Beauvoir y por Butler. Y bueno, como veis, ahora me inspira sobre todo Sócrates, que es básicamente su modo de hacer filosofía que nos ha llegado a través de los diálogos de Platón, es el modo que yo tengo de hacer filosofía en mi trabajo diariamente. Los estoicos, los epicúreos, Epicuro y la filosofía hedonista también son filósofos que para mí son muy importantes porque encarnan la filosofía, la viven, la llevan a la práctica. Y como digo, Mónica Caballé es una filósofa que me ha influido muchísimo a día de hoy. ¿Se necesita título universitario para ser filósofo, para ser considerado filósofo? Bueno, también veo que muchos de mis compañeros han dicho que no. Y yo voy a decir que no, pero voy a decir qué se necesita para ser un filósofo. ¿Y qué se necesita para ser un filósofo para mí? Pues saber vivir bien. Como digo, para mí yo recupero el concepto, el perfil de un filósofo como una persona que reflexiona, piensa, reflexiona sobre lo que le rodea, analiza lo que le rodea, vive lo que le rodea y llega a ideas que aplicadas a la vida le hacen ser más feliz o vivir una vida mejor, una vida buena. Y para mí eso es lo importante para ser filósofo. Y tener esas habilidades desarrolladas de ser capaz de conjugar el pensamiento y la praxis, conjugar la razón y la emoción, conjugar la vida y todas las reflexiones y lo que sucede alrededor con saber realmente incorporar esas reflexiones y ser capaz de vivirlas bien y de llevarlas a tu vida y compartirlas con otros y hacer a los otros tener una vida mejor, ¿no? Así el filósofo para mí es una persona que tiene una serie de habilidades que también le hacen ser capaz de acompañar y guiar y ayudar a otros a cubrir sus necesidades filosóficas. Las necesidades filosóficas para mí no dejan de ser necesidades que todos tenemos, de pensar más allá de lo obvio, de hablar con otros de cosas profundas, de conectar con otros a un cierto nivel profundo, de preguntarnos quiénes somos y saber quiénes somos. Pues yo creo que son necesidades que todos tenemos, así que el filósofo sería el que tiene las habilidades que le permiten guiar en este tipo de necesidades. ¿Qué futuro pronosticas a la filosofía? Bueno, pues aquí podríamos decir qué me gustaría que pasase y qué creo que puede pasar. Obviamente me gustaría que el filósofo tuviera un papel importante en la sociedad porque creo que es una persona valiosa para aportar pues, análisis y diagnóstico de lo que sucede y además pautas y guías para precisamente acompañar no solo a las personas en sus necesidades filosóficas sino también tendencias, rumbos y actuaciones de las instituciones, organizaciones y de la sociedad en general. Es decir, hoy día el rumbo lo marca la economía y el mercado, pues no estaría mal que la filosofía marcase también algún tipo de rumbo, ¿no? Lo que pasa es que hoy día tenemos un panorama complicado. Desde los gobiernos y las instituciones no se apoya mucho la filosofía. Y luego, al margen de esto, están surgiendo pues, o muchos filósofos que en parte están en el sistema o que no lo están, que están saliendo de la caverna o están saliendo de sus cavernas propias y están haciendo vídeos de YouTube y están exponiéndose en medios y la gente también está deseosa de que alguien les diga algo que tenga fondo, que no sea humo. Entonces puede ser que haya un boom, sobre todo mediático y a través de YouTube y de los blogs y todo eso, de un boom de filósofos y de gente que quiere visibilizar la filosofía. En este boom va a haber de todo, porque también se van a sumar los coach y otro tipo de profesionales que se quieren también sumar al mundo gurú, ¿no? A esto de no decir nada. Entonces, en ese mundo en el que todos los filósofos y muchísima gente se visibiliza a través de vídeos, por ejemplo, pues puede haber un momento de mucha confusión, ¿no? Y donde ya no sepas a quién hacer caso.
y pintaríamos un escenario muy distópico donde cada uno tendría su propia opinión y su propia voz, que eso es lo que está pasando ya, y donde todo se mezcla y todo vale igual, ¿no? Así que no sé muy bien hacia dónde va a ir la sociedad. Yo creo que la filosofía tiene su lugar cada vez más fuera de la academia. Esto sé que es muy polémico también entre los filósofos, pero quiero decirlo aquí también para que haya debate y diálogo sobre esto. Creo que la academia asfixia la filosofía, como hace con todos los otros tipos de materias, pero es que con la filosofía ya es de traca. Entonces, para mí, lo mejor sería que los filósofos trabajasen fuera de la academia y creasen sus propias escuelas, quizá como antiguamente y como algunos filósofos en la historia han hecho, ¿no? Fuera de las academias, tipo Epicuro, por ejemplo. Y Grandes Cuestiones Filosóficas me lanza una quinta pregunta, que es la quinta pregunta que nos vamos lanzando así abierta, y es, ¿crees que el saber filosófico provoca dolor o placer en la actualidad? Bueno, esta es una pregunta muy interesante, muchas gracias. Además, creo que es una pregunta que debajo tiene la clásica pregunta de si la ignorancia nos da más felicidad. Y es que, si yo soy sincera por lo que he visto en mis cursos, las personas que llegan a mis cursos en realidad tienen unas primeras fases, cuando empiezan a hacer diálogo y a hablar sobre los temas y a preguntarse cosas, unas primeras fases de enorme placer, ¿no? Al principio un poco de miedo cuando llegan, pasan unas 2 o 3 sesiones y empiezan a tener como mucho placer. Y llega un momento en que el disfrute filosofando es tan grande que la gente está completamente enganchada, ¿no? Y esto lo veo todos los días. Bueno, yo lo vivo, ¿no? Pero yo no, para mí es así, pero verlo en otra gente me parece increíble, ¿no? Entonces, ese placer tan grande que les proporciona la filosofía, yo creo que es difícilmente comparable con otras cosas, porque es un tipo de placer muy particular. De entender lo que te rodea, de preguntarte cosas, de divertirte, de jugar con las ideas también, pero también de ser capaz más de entender el mundo, de entender lo que sucede, de incluso construir ideas con otros, que eso da un placer enorme, ¿no? O sea, el que lo haya probado alguna vez en un diálogo. Entonces, por esa parte placer, sí que es cierto que tengo que confesar también que llegado a un punto puede ser que tanta reflexión, tanta cuestionarte, y viendo el mundo como está tan complejo y tan duro, te haga tener una sensación un poco de dolor, de que no puedes con tantas cosas. De hecho, yo tenía un profesor en la universidad que decía que la filosofía era una... íbamos a ver cómo la filosofía nos provocaba cada vez más tensión, más tensión, más tensión. Y yo eso lo he sentido que al final de tanto, de ver tantas cosas, de analizar tantas cosas, a veces pierdes un poco la noción de vivir bien y puede crearte cierta tensión. Pero precisamente ahí está la clave del buen filosofar, es saber encontrar ese punto de equilibrio para vivir bien, encontrar el punto justo donde las ideas y los razonamientos tienen que estar, muy en línea con tus emociones. Entonces, puede ser que para el que quiera quedarse ignorante, sin ver, sin oler, sin saborear la vida, puede ser que para ese mayor placer sea no saber nada y no filosofar. Pero desde luego que si tienes ganas de abrirte y de romper esa puerta y saborear la vida más profundamente, yo creo que entrar en la filosofía puede darte muchísimo placer. Y puede ser que en ese camino, igual que el que va al gimnasio, tenga un proceso de dolor. En ese camino de placer tenga un pequeño proceso de dolor y de ajuste. Pero normalmente y a la larga produce muchísimo más placer. Bueno, y hasta aquí el tag de la filosofía. Me gustaría lanzar una pregunta para el próximo etiquetado que, bueno, yo animo a cualquiera que quiera divulgar la filosofía a hacer este tag y, bueno, etiquetaré a alguien abajo en la descripción del vídeo. Y mi pregunta es, ¿tiene un filósofo que practicar lo que dice, lo que postula teóricamente? Ahí os queda. Solo deciros que a partir de ahora tendremos muchos más vídeos de filosofía muy práctica, muy vivida, muy callejera y espero que os gusten.